Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 14. Vamos con el siguiente tema. Fue por primera vez un presidente de la nación en la apertura de su mandato presidencial o en otro discurso importante, como suelen ser las aperturas de las sesiones ordinarias, que hace una mención explícita a uno de los temas más ocultos de toda la transición democrática, del año 1983 hasta el día de hoy, que tiene que ver con los servicios de inteligencia. En los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia. He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia. Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la Administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. Y los definió además como los sótanos de la democracia. Y dijo, y habló, además hizo una apelación que es, si se quiere, una apelación que está encarnada en la historia de la Argentina, porque hizo la apelación ni más ni menos que al nunca más. O sea, relacionó a los servicios de inteligencia con con la represión ilegal durante la dictadura, digamos. Nunca más a los sótanos de la democracia, a la manipulación de los servicios de inteligencia, a su relación con el poder político, a su relación con los servicios de inteligencia y la justicia, ¿no? Que hay una especie de oleoducto, ¿no? Que une a los servicios de inteligencia y en particular en figuras geográficas, si se quiere, a Comodoro Pi y a los jueces más emblemáticos de Comodoro Pi. Así como para Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Jugó su primer superclásico, con la Corte, sí, y su primera cadena nacional con la Corte, cuando la Corte, recuerdo emblemática conferencia de prensa en la vía pública, en la vereda del Palacio de Tribunales, con un habano en la mano casi, Julio Nazareno, que era el presidente de la Corte, casi que como diríamos en la jerga, lo amenazó a Néstor Kirchner. La reacción de Néstor Kirchner fue una cadena nacional convocando a la sociedad y descabezando la Corte y produciendo quizás una de las reformas en términos institucionales más virtuosas del primer kirchnerismo, que era la Corte Suprema. Lo que es la Corte hoy es sin duda, en términos geográficos como lugar de poder, para mí, voy a decir algo, ya esto es en el terreno de la opinión, el desprestigio que hoy tiene Comodoro Pi para mí es superior incluso al desprestigio que tenía en aquel momento la mayoría de la Corte Suprema de Justicia. Y proponiendo reformas en el servicio de inteligencia, cosa que nadie se animó a hacerlo. Dicho, la única persona que se animó a hacerlo fue en el último tramo de su gobierno, Cristina Fernández, cuando crea la AFI y desplaza al hombre fuerte de la AFI, que era Jaime Estiuso. Néstor Carlos Kirchner no lo hizo durante su primer mandato, convivió con eso, y cuando le tocó optar, porque en un momento le tocó optar, sí, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan del episodio Gustavo Vélez y demás? Optó por Estiuso. Optó por el acuerdo, digamos, por el acuerdo con la institución o con la casa, como se llama. Tiene el hilo que sigue el planteo de Cristina con la guerra judicial. ¿Sí? Las persecuciones judiciales, donde hay un hilo que vos no lo mencionaste, pero tiene que ver con el otro Pi, que es AFI, Comodoro Pi, periodismo. Claro. Hay un triángulo ahí. Sí, claro que sí. Ese es el eje. Hay un triángulo. Y tiene que ver justamente como el actor sobre ese punto. Habrá que ver. Ayer yo estaba sondeando a alguna gente en Casa Rosada. Está bien que eran los momentos previos a la jura, estaba todo como muy armándose. Y lo de justicia estaba en una zona a ver qué pasa, hasta dónde se va, cuándo son los tiempos de hacerlo, porque a diferencia de la Corte estaba muy personalizado el tema Nazareno en particular. Comodoro Pi es como mucho más difuso. Además, Comodoro Pi no solo son los jueces. Claro, digo, hay todo un los sistema. Fiscales, camaristas, es una estructura más grande.
y todo mucho más difuso, más difícil. Le encantaría, digamos, al kirchnerismo enfocar todo en Bonadío, pero Comodoro Pi no es Bonadío, no es solo Bonadío, digamos. Entonces es más difícil de procesar. Y también la otra pregunta que se hace más desde la política es decir, ¿cuántas peleas abrís en una misma jornada? ¿Abrís una pelea de negociación de la deuda? ¿Abrís ese mismo una discusión con Comodoro Pi? ¿Entrás en conflicto con la AFI? Digamos, ¿estás para dar todas las peleas en el mismo momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Es un interrogante que también tiene que ver con la fortaleza de un gobierno que elige, y siempre se habla de que hay una gran sabiduría que tiene que ver elegir las peleas en el momento indicado, digamos. Claro, me parece, a juzgar además, hay un elemento que deberíamos entender, que lo tratamos en el podcast anterior, que es el vínculo entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. Cristina Fernández ha padecido en su cuerpo, digamos, sí, claro, ha padecido en carne propia, ha padecido el sufrimiento de lo que ella califica como la persecución política. Y en su discurso, que para mí fue un discurso muy importante, su alegato de defensa en el juicio que se está llevando adelante, en su largo alegato, pareciera ser que planteó una posición de no retorno, claro, digamos. Bueno, pero Alberto planteó y dijo que fue una extraordinaria presentación de Cristina. No, pero y lo que el discurso, no hay que desligarlo, claro. ese triángulo que vos mencionás es un tributo a Cristina, claro, acompañando y apoyando eso. Y otro elemento más, digamos, en la Casa Rosada, como si vos decís que están evaluando, tienen estos 100 días. Claro. Digamos, la verdad que si vos me decís, después de 8 años, en los últimos 2 años, querés dar 10 batallas a la vez, y bueno, te desgastaste. Ya está, fue claro, lo de Cristina. Ahora bien, si vos apenas asumís, empezás a decir, no, con este no, lo veo después de la renegociación de deuda, es que perdés ese momento. Yo te digo, pero además porque lo hizo en ese momento Néstor Kirchner. Lo hizo inmediatamente, Y Macri también. Cuando Macri asumió, hizo todo. No solamente la Corte, hizo todo. Avanzó con todo. Ley de no voy a enumerar todo. Medio de evaluación, retenciones, la Corte, desplazó juez, digamos, sí, echó por todos lados. La gran diferencia es que hizo concesiones en ese caso. En ese caso hizo concesiones. Sí, al poder. Claro, hizo concesionar a los sectores de poder. Ahora, en teoría, el planteo es ir sobre la AFI, ¿sí? Ir sobre Comodoro Pi, a una reforma, digo, en un sentido de sacarle toxicidad a todo ese sistema, y no hay que perder de vista en el medio, yo creo que es todavía más discursivo o más perceptivo que otra cosa, seguridad. Lo mismo que vamos a hacer con los fondos reservados de la AFI, lo vamos a hacer con el resto de los fondos reservados que el actual presupuesto nacional hoy prevé para otras Fuerzas Armadas y de seguridad, que serán mantenidas como tales en la medida de lo indispensable, solo cuando necesidades estrictísimas de defensa y seguridad lo exijan, y siempre con el máximo nivel de control parlamentario. Seguridad no tampoco le estás poniendo una Bullrich a seguridad, entonces hay como un planteo. Todos sabemos que son rubros difíciles, donde hay mucho concepto, digamos, ideológico, si se quiere, en la fuerza, en los sectores. Entonces, también me refiero a que la pregunta que ayer me hacía alguien muy cercano a ese espacio, me decía, hay que ver cuántas peleas abrís en el mismo tiempo, ¿sí? AFI, Comodoro Pi, más una ministra reformista en seguridad. Pero lo que pasa es que va a tener 10 espacios de disputa, ¿no? No, claro. No es esos 3 porque estamos ahora mencionando, pero si agarrás es el tema de la deuda. Y si agarrás el tema de la deuda y vas a seguir avanzando. Me refiero a que son los tres en el mismo eje, digamos. No. En esos 3 van los 3 al mismo eje. Además hay otra cuestión. Si el sistema coercitivo de Comodoro Pi y los servicios de inteligencia se mantuvo a lo largo del tiempo, es porque tiene su capacidad de daño, para decirlo de un modo, casi intacto también. Es un rival muy fuerte. O sea, están los expedientes en los freezer. La experiencia en Argentina democrática,
y la historia de Kirchner lo muestra, que vos podés tener legitimidad de origen, más o menos, vinculado con el tema electoral, pero esa legitimidad de origen vos la tenés que ampliar y consolidar con enfrentamientos. Si querés poner enfrentamientos... con decisiones, estructurales, con cambios estructurales, reformas. Si pensás, digamos, navegar sobre las situaciones, y bueno, esa legitimidad, ¿sabés cómo se evapora? Pero, digamos, y Kirchner es un buen ejemplo en ese sentido, ¿no? La legitimidad de origen, que fue poca, escasa, menguada, y la legitimidad de ejercicio, que lo convirtió en un actor relevante de la historia contemporánea. Sí. Con una... Dando batallas complicadas, ¿eh? No, claro. Porque ahora, nosotros lo recordamos, Pablo, tranquilo, acá. Yo lo que digo, que me da la impresión que Alberto hace tiempo definió dos prioridades. Una prioridad es el tema de la deuda y la economía, y la otra prioridad es el tema del hambre. Lo otro, no me sorprendería que sea más... A juzgar por lo que sucedió en el día 10 de diciembre, si hay un tema que apareció en los dos discursos, en el del mediodía y en el de la noche, en frente a sus pares en el Palacio y frente a la multitud en la Plaza de Mayo, el tema nunca más, servicio de inteligencia, justicia, persecución de opositores y demás. Pareciera ser que él lo tiene como en una... Lo que pasa es que hay una prioridad, digamos, detrás de todo eso, ahora después, simplemente le doy título. Sí. No es menor, es Estados Unidos, también hay ahí algo. Digamos, detrás de todo eso que vos estás mencionando, de agarrar. Sí, hay algo que articula todo eso. Algo hay, digamos, no viene de la nada. Si hay un hilo invisible que une servicios, medios, y deuda, jueces y Fondo Monetario y deuda también. Por eso, está todo atado. Alguna vez entrevistándolo Mario Weinfeld, me dijo que de los 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia, 2,5 responden a los intereses de una embajada extranjera. 2,5. Cuando me dijo y medio, el medio es que va y viene, digamos, que no es 100%, digamos. De la actual corte. De la actual corte. Esto para entender un poquitito lo que aporta Alfredo, ¿no? Lo otro que vale para todo, para todos los temas, y para mí hay como una especie de cuestión de actitud de Alberto que la viene diciendo, que no va a tomar decisiones de carácter inconsultas. ¿Sí? Que dice, yo en las retenciones voy a llamar a Mendoza Enlace, vamos a hablar, vamos a hacer, a ver, encontramos quién pone cada uno, quién pone cada cosa. Una reforma de la justicia o de la AFI posiblemente, la AFI quizá no tanto, pero la justicia posiblemente requiera de una reforma de carácter legislativo, que quizá no lo requiera retenciones. ¿Me equivoco? No, retenciones por resolución. Es una cuestión de resolución. Bueno, la famosa 125. También podés llevarla al Congreso porque así le puede dar mayor legitimidad. Pero bueno, puede ser que si lo arreglás con los actores está bien. Me da la impresión, incluso con tema deuda, tiene una instancia mucho de negociación. Me parece que la clave principal es que va a haber como una especie de primera instancia de negociación. Ahora da la impresión que ni con la AFI ni con justicia eso tiene hay una paritaria posible, digamos. No es que te sentás con los jueces de Comodoro Pi y decís, muchacho, ¿qué hacemos? Pero podés sentarte, tengo entendido, primera cuestión, en el discurso de Alberto Fernández concluye con una frase de Alfonsín. Sí. Digamos. Él concluye su discurso con una frase de Alfonsín y por lo que tengo entendido, por lo que escuché, por lo que me comentaron, no ha caído mal el discurso de Alberto Fernández dentro del radicalismo más histórico, si se quiere. Que siempre está muy presto a la negociación, especialmente cuando se trata de justicia, ¿no? Pero sí, siempre está muy presto. Es un tema que les gusta sentarse a negociar temas judiciales. Muchos guiños de Alberto al radicalismo. Bueno, hemos concluido este capítulo del día de hoy de Truco Gallo. Gracias a Simón Vilarrubia, nuestro Stevie Wonder. Gracias a Patricio da Torre, nuestro Leo Poncio, en la producción y coordinación. Gracias el galáctico de Pablo Ibáñez. Gracias Alfredo Cuchu. No se olviden nunca de esto. Cuchu Zayat. Así le dicen a sus amigos, sus familiares, la gente que lo quiere mucho, le dice Cuchu
Sayar. Y además... Dani el Flaco para mí, perdóname, no me gusta Chorrito. Dani el Flaco. No, a ver cómo lo... No sé, Fideo lo había dicho vos que era más sí, poético. Sí, pero Fideo suena muy de... Fideo... Cerramos Flaco. Muy Flaco. De barrio. Sí. Dani el Flaco pueblo, en mi pueblo había muchos fideos. Nos vamos hasta la próxima. Chau, chau.